Con viva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Se oyó la... Murió el poeta lejos. Cuando el reza. A verso golpe. El día de las votaciones. Hoy hay que asistir a votar, hay que asistir a las urnas porque tenemos que estar conscientes de que las decisiones ciudadanas pues le pertenecen a los ciudadanos. Después no se vale quejarse si uno no participa. Entonces, ya sea que quieras votar por un candidato o por otro, lo que no se vale es abstenerse de ir a votar. Así que ahí nos vamos a ver todos, porque en otras ciudades sí pasa que la gente no va, pero aquí en Tijuana todos vamos a ir a votar. Muy bien, pues además este es el mes que se dedica en forma especial al Sagrado Corazón de Jesús, así que también pues vamos a enfocarnos en esos puntos, porque pues es importante que estemos conscientes de su presencia, de sus bendiciones y de todo lo que derrama Él en nuestros corazones. Juanito, ¿cómo estás? Con mucho sueño, ¿Cómo? pero contento porque el clima ya cambió. Ajá. Ya te sientes muy a gusto. En fin, buenos días. Buenos días. Me decías que cómo me siento en este mes. Me siento muy a gusto, muy tranquilo y esperando las bendiciones de Dios. Eso, qué bonito. Fíjate que precisamente hablando de bendiciones, aquí tengo una reflexión de Armando Fuentes Aguirre Catón, que pues está interesante. Mira, dice: Dios se ha portado muy bien. Está lloviendo en el potrero de Ábrego, así se llama su rancho, su estancia. Oigo de pronto el ruido de la lluvia en el techo de la casa y escucho la voz de don Abundio que me llama desde la ventana de la sala. Venga a ver, licenciado, están cayendo centavitos. El agua que cae del cielo es la mejor agua. Es aún mejor que la que sale de la antigua noria o la que brota del manantial llamado la cazuela. Con el agua de la lluvia, las ramas de los árboles se pintan de un verde que es más verde. Y en la labor, el trigo y la cebada parece que se ponen de puntitas para dar las gracias. Los animales cantan, la vaca muge, el caballo relincha, el asno profiere su rebuzno wagneriano. Estas voces de alegría son a mis oídos otra versión de la sinfonía pastoral. Esto dará como resultado que habrá cosecha este año, que habrá pan en las mesas. Demos gracias a Dios que esta agua se convierte en centavitos. Demos gracias a Dios que se convierte en agua para la tierra. Demos gracias nosotros que de su tierra y de su agua estamos hechos. Hasta mañana.
¿Cómo ves, Juanito? Están lloviendo Fíjate centavitos. cómo lleno de literatura bonita, lleno de palabras encontradas, nos dice que Dios está en todos lados. Encuentra a Dios en los animales, encuentra a Dios en las plantas, encuentra a Dios en la lluvia, encuentra la mano de Dios en toda la naturaleza, especialmente en el hombre. Porque, claro que, ¿en qué termina la frase esa? Hasta mañana. No, pero antes de eso. Antes de eso, dice, habrá cosecha este año, habrá pan en las mesas. Demos gracias a Dios que se convierte en agua para la tierra. Démosle gracias nosotros que de su tierra y de su agua estamos hechos. Que se convierte en agua para su tierra. Ahí es donde se ve que donde Él ve agua, tierra, plantas, ahí está viendo la presencia del Creador. Fíjate qué espiritualidad, qué mano, mente fuerte pensando en Dios. Así es. Pero caminando por otro lado, yo me hago una pregunta. ¿Qué pasaría? A ver, piénsenle todos. ¿Qué pasaría si de pronto los cristianos, ya sea católicos, ya sea cristianos, evangélicos o la secta que quieran, qué pasaría si todos dijéramos, vamos a cumplir el mandato de Jesús, que es ir y predicar a todas las naciones? ¿Qué pasaría si cada cristiano predicara con su ejemplo, predicara con su palabra? ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que en Tijuana habría delincuencia? ¿Tú crees que en Tijuana habría problemas si todo el mundo, casi todo el mundo dice soy cristiano, pero dice que es cristiano? Unos son cristianos de catecismo, es decir, han leído, han recibido algo de instrucción. Otros son cristianos más allá del catecismo, que es del rito. Son cristianos porque rezan, porque van al templo, porque van a misa, porque también los jueves hacen la adoración al Santísimo, cantan, cristianos de rito. Pero falta una cosa, cristianos de acción. ¿En qué consiste nuestra acción de cristianos? La acción de cristianos, eso es lo que nos falta. Ya veo mucha gente que es de catecismo, de rito, pero no de acción. Y algunos ni de rito, ni de, nada más se llaman cristianos. Y cuando se trata de unas confirmaciones, pues no se han confirmado o no van. Y cuando se trata de catecismo, no es nada más ir como los niños al catecismo, no, se trata de instrucción religiosa. No se acercan a buscar la instrucción religiosa, no interesa. ¿Y cuántos cristianos hay, señora, que nada más van al rito, pero no van a la instrucción religiosa? ¿Y cuántos de esos no van a la acción? Para ir a la acción se requiere estar lleno uno. Nadie ama lo que no conoce. Y si lo amas, pues entonces quieres contagiar a los demás. Pero si no lo amas, pues difícilmente quieres contagiar a los demás. ¿No sientes, señora, que falta eso en nuestro mundo cristiano? Por eso estamos como estamos. Así es, Juanito, hubiera armonía, hubiera paz, hubiera entusiasmo, hubiera, pues una belleza. Pero bueno, por eso estamos aquí haciendo una reflexión y por eso pues seguramente todas las personas que te están escuchando van a tomar en cuenta tu punto de vista, Juanito. Fíjate que tenemos que hacer esfuerzo para convertirnos. ¿Qué quiere decir religión? Religión viene de un verbo latino que se llama religare. Religar es volver a agarrarse, volver a amarrarse, es decir, es el compromiso. Religión es compromiso, pero ¿compromiso con qué? ¿Con quién? Entonces si alguien le pregunta,
Oye, ¿tú qué compromiso tienes? ¿Con quién tienes compromiso? Es decir, ¿de qué religión eres? Pero no lo entiende así. Él entiende eso, soy cristiano, soy católico, soy pues, la religión que quieran. Pero nunca entienden que la palabra religión significa compromiso. Oye, ¿y con quién estás comprometido? Pues con ninguno. Entonces no entiendo cómo dices que tienes tu religión si no estás comprometido con algo. Es la palabra comprometido es la que significa religión. Y para comprometerse se requiere esfuerzo, se requiere fe. Acuérdate de los discípulos de Jesús. ¿Estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, señora? Ajá. Claro que estaban convencidos. Por eso Pedro le dijo, sí, Señor, nosotros creemos que tú eres Hijo de Dios. Estaban en la fase del catecismo, estaban instruyéndose. Tenían fe, sí, ya tenían fe. Tenían esperanza, también esperanza de tiempos mejores. Pero no tenían acción. No tenían acción porque todavía no estaban llenos del Espíritu de Dios. Todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando se llenan es cuando desbordan. Un vaso que está vacío, pues no le sale nada. Un vaso que ya está lleno, sigue echando agua y vas a ver cómo empieza a tirar, empieza a desbordar. Pues esos cristianos primeros eran gente de catecismo, gente de esperanza, pero todavía no gente de amor, de caridad, de acción. Eso vino cuando llegó el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y empezaron a sentirse llenos de entusiasmo, llenos de fuerza, y salieron ahora sí a cumplir lo que Jesús les dijo de mandato. El mandato era ir y predicar a todas las naciones. Pero es que es difícil predicar. Pues es un poquito difícil, porque necesitamos usar la cabeza. Si yo voy a una tienda y compro algo y le digo a la persona que me despacha, oiga, a propósito, ¿hoy qué día es? Pues hoy es 5 de junio, no 4, no, sí es 5. Oiga, ¿y se ha fijado que Jesús nos dijo en el Evangelio que cada día usáramos la fuerza necesaria para cumplir con el día lo mejor que se pueda? Pues se queda pensando, a lo mejor me contesta, a lo mejor no, pero yo me voy y ya recibió una palabra, una predicación chiquita, pero ya la recibió. ¿Te acuerdas, Martita, de aquel taxista que todos los que entraban les daba una tarjetita? Uh-huh. Y en la tarjetita decía una frase que les llenara el corazón. Y a propósito de eso, el Evangelio de San Lucas de hace 8 días es grandioso, ¿eh? Cuando llega un amigo y le dice a Jesús, Jesús ya estaba cansado, ya había terminado sus enseñanzas, sus predicaciones, le dice a Jesús, fíjate que mi patrón es un centurión romano y te pide que vayas a su casa para que cures a su enfermo. Tiene a un sirviente, a un criado, lo tiene enfermo, en peligro de muerte. Señor, por favor, ven a curarlo. Entonces Jesús dijo, voy a curarlo. Y se puso a caminar hacia ese lugar. Pero cuando estaba llegando, vino otro y le dijo, Señor, no vengas, ahí viene mi patrón. Y el patrón, el centurión, le dijo, Señor, no camines, no hace falta que vengas a mi casa. Di una sola palabra y mi siervo quedará curado. Y así fue, quedó curado. Y entonces Jesús dijo, no he visto fe en todo alrededor. Este hombre es un hombre de fe. Creyó en mi palabra. Desde luego, ¿qué pasó? Siguió que él había hecho cosas buenas, porque había hecho un templo, había construido un templo, defendía a los judíos.
pero a lo mejor ahí terminó todo. No sabemos qué siguió, pero sí sabemos que era un hombre agradecido, lleno de fe y que actuaba. ¿En qué actuaba? En que construyó un templo. Y así los demás. En cambio tenemos a otro individuo en la Biblia, lo van a encontrar. Léanlo, es muy interesante. Se llama Jonás. En los últimos libros del Antiguo Testamento tiene 2 páginas, es muy chiquito. Resulta que Jonás era un individuo común y corriente, pero Jesús no, sino Dios lo inspiró y le dijo: mira, vete a Nínive, a la ciudad de Nínive, que era una capital fuerte, grande. Para aquel tiempo era entre el tamaño de Tecate y Ensenada, más o menos. Nada más que con mucho terreno. Las casas todas tenían un cachito de terreno, no estaban apretadas. Y le dijo: ve a Nínive y predica mi palabra. Diles que si no se convierten, que si siguen siendo como están, idólatras, pecaminosos, que no distinguen el bien del mal, en 40 días van a ser destruidos. Y entonces este amigo Jonás le da vergüenza, le da miedo. Dijo: no, yo no voy a predicar. ¿Y qué hizo? Se fue en una lancha al lado opuesto, a un lugar que se llamaba Tarsis. Entonces, cuando estaban en el mar, vinieron unas olas y empezó la lancha que ellos llevaban, el barquito, empezó a hundirse y todos estaban espantados. Y se encontraron a Jonás, el capitán lo encontró en el último rincón del barco. ¿Qué crees que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, Durmiendo. Juanito? ¿Cómo? Durmiendo. Ah, durmiendo. Y le dice: pero ¿cómo es posible que estés durmiendo y nosotros nos estamos ahogando? Ven acá. Ya lo llamó. Y les dijo: señores, alguien de nosotros está atrayendo el mal, está atrayendo la furia de Dios que se representa en la furia del mar. Entonces Jonás dijo: bueno, pues la verdad soy yo. ¿Por qué? Porque Dios me mandó predicar a Nínive y yo me fui al lado opuesto. Yo no quiero predicar en Nínive. Le tenía miedo a los ninivitas porque eran muy aguerridos y con otras religiones. Entonces les dijo: yo tengo la culpa. Entonces dijeron: vamos a echar suertes y el que salga sorteado, a ese lo tiramos, porque hay que tirar las cosas de la barca para que no entre tanto peso. Y empezaron a tirar todo lo que encontraban. Y al último dijeron: ahora vamos a tirar a alguien. Y salió la suerte en Jonás. Y lo agarran y lo tiran al agua. Y estando ahí, cuenta la novela o el cuento, la tradición, que se lo comió un pescadote y se lo llevó a Nínive. Después de 3 días lo arrojó en Nínive, como diciendo: órale, aquí te manda Dios, ponte a predicar. Ya arrepentido de haber estado metido en las fauces de ese pescadote. Pecesote, no era pescado, era pez. Uh-huh. Pues se puso a predicar y les decía: señores, en 40 días va a ser destruido Nínive, porque ustedes no están cumpliendo con la obligación que tienen de adorar a Dios, de ser gente buena, de saber distinguir el bien del mal. Y entonces la gente se espantó y se puso a predicar, y se puso a enseñar, y se puso a convertirse en gente buena. Y en menos de 40 días hasta el rey estaba convertido. Entonces Dios los perdonó, no fueron destruidos, los salvó Dios. Y Jonás se enojó. Fíjate nomás qué personalidad tan rara. ¿Por qué se enojó? Dijo: y entonces yo ¿para qué serví? Prediqué, no hubo el castigo, Dios los perdonó. Señor, eres muy perdonador, eres muy misericordioso. Él tenía ganas de que los castigara Dios, porque eran muy sinvergüenzas. Sin embargo, Dios los perdonó
Dios les quitó el castigo y él se fue ya muy enojado. Esa historia de Jonás, pues yo creo que se repite. ¿Por qué se repite? Porque Dios nos mandó ir a predicar a todos lados. Y resulta con que nosotros no queremos predicar, no queremos hablar de Dios. Pero ya volviendo a la religión, volviendo al compromiso, y la palabra religión quiere decir compromiso. ¿A qué estás comprometido? Esa es la pregunta que le debemos hacer a la gente. No tanto qué religión tienes o de qué religión eres, sino a qué estás comprometido. A la de musulmana, bueno, pues lo respeto y ahí está comprometido. A la religión pentecostal, ahí está, pero está comprometido. A la religión cristiana católica, ahí estás, pero comprometido. Lo fácil, lo ideal, lo que debe ser es el compromiso, pero el compromiso de cumplir con lo que tenemos que cumplir. ¿Cuál es el compromiso de cada cristiano? El catecismo, o sea, la instrucción. Esa instrucción se convierte luego en rito, en ir al templo a retroalimentarnos y después salir a predicar. Y para eso, una de las cosas más importantes es pertenecer a un grupo, compromiso con un grupo. Si no pertenecemos a un grupo, como el movimiento familiar cristiano, como la juventud cristiana, católica, cualquier grupo. Unos pertenecen al grupo carmelita, otros pertenecen al grupo franciscano, otros son bienhechores de la obra salesiana, pero pertenecen a un grupo, están comprometidos, porque eso ayuda a retroalimentarnos. ¿Qué pasa con los que son gente que pasó por un centro de rehabilitación, que después está comprometido a asistir a las reuniones? Esas reuniones le ayudan a que no recaiga, no solo, le ayudan a que se enfervorice, a que se vuelva más entusiasta en convertir a los demás, en que ya no caigan en lo mismo que ellos cayeron. Se convierten en predicadores anti-drogas, anti-alcohol, anti-mala conducta. ¿Por qué? Porque salieron entusiasmados y comprometidos. Pero si no van a las reuniones, si no van a las juntas, vuelven a caer. ¿No es cierto? Sí, tienen el compromiso de asistir por lo menos unas cuantas veces a la semana, ¿verdad? Ajá. Y entonces nosotros estamos comprometidos a ir a misa, sí, pero comprometidos principalmente para predicar la palabra de Dios, para predicar los ejemplos de Jesús, para predicar lo que aprendo en el grupo. ¿Por qué no? ¿Por qué seremos unos cristianos tibios de catecismo, de rito, pero no somos cristianos de acción? ¿Qué pasaría si fuéramos de acción? Que el mundo que tenemos sería otro mundo. Hasta los malhechores que les preguntas de qué religión son, te dicen que son cristianos católicos o cristianos. Y traen una cruz aquí colgada y traen una imagen. ¿Por qué? Porque dicen que son cristianos, pero no son cristianos ni de rito, ni de catecismo, o sea, de instrucción, y menos de acción. En fin, piénsenlo. Se los digo con el corazón en la mano, no se los digo porque lo leí en un libro, se los digo de todo corazón. Si no cumplimos con el cristianismo, entonces no podemos llamarnos cristianos. Te llamas cristiano, quiere decir que tu religión es ser cristiano. Religare, religión, compromiso. Eso es lo que significa la palabra religión.
una especie de confirmación, ¿verdad? Una especie de reincorporación, de que sintamos realmente ese compromiso que dices y que realmente lo hagamos. Manejábamos la semana pasada una reflexión sobre el tiempo. Es bien importante cómo manejamos nuestro tiempo. Decíamos que recibimos todos los días $86,400 en una cuenta, que son precisamente los 86,400 segundos que tenemos cada día. Y cada día nos los regala Dios, y cada día, ¿qué estamos haciendo con ese tesoro? Es importante que recapacitemos y que, como dices, Juanito, demos un testimonio y dejemos un recuerdo. Tengo aquí una pequeña reflexión, sobre todo para las personas ya de cierta edad madura, que fíjate que está interesante. Dice: estoy en la edad en que la vida ya no es un proyecto, porque he vivido más de lo que me falta. Los años han pasado y hay huellas dejadas en el espacio físico de mi cuerpo y de mi alma. Son tangibles y son reales. Hoy tengo que hacer un esfuerzo mayor para lucir mejor. La esclavitud de pintarme el pelo y de cuidar la cara me recuerdan constantemente que mis lágrimas y mis risas no han sido en vano, que cada cana y cada arruga tiene una historia. He vivido mucho, he reído mucho y he llorado mucho. Sin embargo, a pesar de esto, considero que el gran cambio que los años aportaron a mi vida se ha producido también en mi alma. Los años me enseñaron a jerarquizar, a priorizar, a conciliar con el amor, a agradecer el regalo de la amistad y a afianzar mi espiritualidad. Hoy confieso que un beso de uno de mis hijos, la sonrisa de uno de mis nietos o una celebración familiar producen más alegría y más luz en mi vida que la más deslumbrante constelación de estrellas. Los años que han pasado también me han demostrado que mis amigos y mis amigas han sido seres de luz que han iluminado mi camino en algún momento y en algún lugar, sin importar el tiempo y la distancia. Mi fe se ha vuelto persistente y tolerante. He asumido la responsabilidad de mi espiritualidad sin fanatismo ni obsesiones. Mi fe me ha ayudado a aceptar lo que no puedo entender ni cambiar y a fortalecer mi tolerancia hacia las creencias de los demás. Los años han pasado y la realidad de mi vida ha ido cambiando. Aunque mi cuerpo físico esté envejeciendo, mi alma se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven que cuando era joven. No temo a la vida y mi época de inseguridades y de correr tras la vida ya pasó. He caminado lo suficiente para entender que no puedo vivir de apariencias, porque si lo hago, dejo de vivir lo que es esencial para mi alma. Después de tantos años entendí que el amor verdadero es real, que su presencia en mi vida ha sido el producto de todo el amor y todas las virtudes emanadas por quienes han pasado por mi vida y me han acompañado, dándome todo lo mejor que podían y lo que tenían. También comprendí que no debo más que sentir agradecimiento por haber tenido el privilegio de que mis amigos me eligieran como un acompañante del alma en su ruta por la vida. Por último, vivo mi realidad día a día, entendiendo que es tiempo de asumir las experiencias y que no importa lo que pase con mi cuerpo físico, las circunstancias actuales de mi vida están centradas en lo que pase con la juventud de mi alma. Qué difíciles somos los humanos. Nacer no pedimos, vivir no sabemos y morir no queremos. Los 3 últimos deseos de Alejandro Magno, encontrándose al borde de la muerte, fueron estos. Él convocó a sus generales y les comunicó sus 3 últimos deseos. El primero, que su ataúd fuera llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Segundo, que todos los tesoros que hubiera conquistado, ya fuera plata, oro o piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino entre su casa y su tumba. Y el tercero,
que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de los generales, asombrado por esos insólitos deseos, le preguntó a Alejandro Magno, ¿cuál es la razón de estos 3 deseos? Y Alejandro le explicó, primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para recordarles que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecerán. Y el tercero, quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y partimos con las manos vacías. Cuando se nos termine el más valioso tesoro, que es el tiempo, al morir, nada material te llevas. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. Estamos regalando vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Y siempre se le regala a la familia o a un buen amigo. Entonces, que Dios nos colme de bendiciones y que estemos todos contentos y todos reflexionando y nos demos un espacio, claro, cuando tengamos tiempo. ¿Cómo ves esta reflexión, Juanito? Magnífica. Y fíjate que la frase esa de que es más el tiempo que he vivido que el tiempo que me falta por vivir. Eso es muy importante para que todos lo pensemos. Porque tú que tienes, Alejandro Magno murió antes de cumplir 25 o 30 años. Antes de cumplir esa edad ya había terminado, había conquistado todo el mundo de aquella época. No había cumplido ni 30 años. Y tuvo que morir y se resignó a morir. Porque muchas veces nosotros estamos tan apegados a la vida que no queremos morir. Pues si es de las cosas que vamos a suceder, pues vamos queriéndola. Mira, Dios es bueno, muy bueno, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si nos mandó la muerte, es por nuestro bien. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Pero como tenemos fe, pues creemos en lo que Él dice, porque fe quiere decir creer, fe quiere decir confiar. Si de veras si nosotros confiamos en Dios, en su palabra, pues no deberíamos de tenerle miedo a morir cuando Dios lo disponga. Unos les va a disponer cuando sean chiquitos, otros cuando son medianos, otros cuando están viejos, pero todos tenemos que pasar por una cosa que se llama muerte. Y eso es un regalo de Dios, porque Dios es bueno. Dios no nos va a hacer daño. Dios es bueno, desde luego. Si no te portas bien, pues allá tú. Pero si tú de veras haces como Jonás, que aunque no quiso, se arrepintió y de todos modos predicó. Y con su predicación, Nínive se salvó. Porque una cosa es ver lo que hizo Jonás y otra cosa es ver lo que hizo el pueblo. El pueblo se convirtió. El pueblo se portó bien y Dios lo perdonó y Dios tuvo misericordia de él. Así nosotros tengamos perdón por los demás, pero también aceptemos que Dios es misericordioso, que nos perdona y que nos premia con la vida y también con la muerte. Son regalos que Dios nos da. Está difícil lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. En fin, religión quiere decir religare. Religare quiere decir comprométete. A ver, con el cristianismo lo que debemos de predicar no es tanto que aprendan muchas cosas. No es tanto subrayar la parte catecismo,
teología, catequesis, enseñanza. Eso está muy bien, no está mal, pero no es lo más importante. Lo más importante es hacer, hacer, hacer. Predicar, predicar, predicar. ¿Qué tan predicador eres de la religión? Te hago esa pregunta. ¿Qué tan predicador eres? ¿De veras la predicas? Con tu boca, con tu ejemplo, con tu forma de ser. Porque haz el bien y hazlo bien. Tú puedes ser que hagas el bien, pero falta que lo hagas bien. Hacerlo bien quiere decir predicarlo. Poquito, no tanto que canse a la gente, ni que diga, ya vino el loco ese con sus ideas. No, como si nada. Que si pago yo en la tienda, al pagar, te digo, ¿cuánto es? Ustedes tanto. Ah, qué bueno. Y si me sobró, señorita, mire, me sobró. Aquí tiene tanto. Ay, señor, qué barbaridad, qué honrado es usted. No, hombre, es que fíjese que yo creo en Dios. Yo estoy comprometido con mi religión. ¿Cuál religión? La que sea, pero que estemos comprometidos. Esa es la palabra básica. Es el talón de Aquiles. Por eso vamos a ser medidos el día de nuestra muerte. ¿A qué te comprometiste? Que al comprometerte, ¿qué hiciste? ¿Qué hacías? No qué pensabas, ni qué se te ocurría. ¿Qué tanto rezaste? Tampoco. Lo que nos van a pedir cuentas es de lo que hicimos. Ese es el punto clave. Pues muchas felicidades, porque yo creo que vamos de aquí en adelante a convertirnos como los de Nínive, que se convirtieron en gente buena, en gente adoradora del único Dios, gente que comprendió lo que era el bien y lo que era el mal. ¿Qué te parece, señora, estas reflexiones? Muy buenas, Juanito, muy buenas. Y pues vamos a valorar el tiempo, vamos a valorar lo que hacemos, vamos a crear memorias en las gentes que viven alrededor de nosotros. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué es lo que estamos inculcando? ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada quien en el metro cuadrado en el que nos desenvolvemos. No quiero que termine el programa sin recordar que hoy es Día Mundial del Medio Ambiente. Yo creo que también es importante que estemos bien conscientes de que somos responsables de todo lo que está pasando, los cambios climáticos, el manejo de la basura, etcétera, etcétera. Cómo estamos utilizando el agua, cómo estamos utilizando los bienes que tenemos. Estamos hablando del tiempo, estamos hablando de recursos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están contaminados los mares? ¿Cómo estamos llenando de plástico el planeta? ¿Cómo estamos talando los árboles? ¿Cómo estamos contaminando el aire? Si necesariamente tenemos que salir y andar en el carro todo el día para arriba y para abajo, emitiendo emisiones de gases tóxicos. ¿O qué está pasando si muy contentos estamos haciendo ejercicio, pero lo estamos haciendo en medio de una nube de humo? Pues en lugar de que nos haga bien, nos va a hacer un daño. Entonces, ¿cómo estamos enseñando a nuestros niños a reciclar, a reusar? ¿Cómo estamos enseñando a nuestros niños a que pues hay que cuidar la naturaleza? Entonces, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hay que recordar que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el ambiente, que hay que mantener la basura en su lugar, que hay que aprovechar los desechos orgánicos. Se pueden poner sobre de las plantas, se convierten en abono, se puede reusar el agua de una manera y luego de otra para que sea más benéfica, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues tomarlo en cuenta y llevarlo a cabo. Así que cada quien, si pensamos en plantar un arbolito, en tener un pequeño espacio, hasta en macetas. Hay países en Europa que en macetas siembran en las ventanas de las casas. Uno puede ver fresas, puede ver jitomates, puede ver algunas otras hortalizas que están en las ventanas adornando las casas. ¿Te acuerdas, Juanito? Mira, me dio mucho gusto que vinieran conmigo unos alumnos chiquitos de primaria. Ajá. Señor, ¿nos da permiso de sembrar unos arbolitos? Claro que te doy permiso. Entonces, a ver, le digo a José, que es el jefe de mantenimiento. José, pásales unas palas, pero diles cómo. Pones
una rayita para que no lo pongan chueco, pero diles cómo para que no les entre aire a las raíces. ¿Cómo le vas a poner una botella de plástico a cada arbolito de esas de los envases para que tenga agua y esté humedeciendo continuamente ese arbolito? Enséñalos cómo. Y luego que vienen los de secundaria, nosotros también queremos sembrar unos árboles. Ah, pues órale, vengan, aquí, miren, aquí siémbrenos. Me dio mucho gusto. Se ve que sus maestros están sensibilizándolos a la siembra de árboles. El árbol trae verde, trae alegría, pero el árbol trae limpieza, trae renovación del oxígeno. No hay de veras cuántas cualidades tienen las plantas, pero en fin, ahorita lo que toca ahorita es irnos a votar. Puede ser que yo vote por fulano que es mi amigo. No, hombre, es mi amigo fulano. Y cuando suba de gobernador, no, sino de presidente municipal o de diputado, me va a ayudar. Ese es un voto de egoísmo. No, yo voto por el que yo creo que va a servir más a Tijuana, por el que va a ser más atento con la gente, el que va a oír las necesidades, el que las ve, no hace falta que las oiga, el que va a ver qué hace con mucho valor por acabar con la delincuencia, por la paz, por el bienestar, porque haya más trabajos, para que haya mejor alimentación, más plantas, mejor ambiente. Entonces yo voy a votar, como dice la palabra, por el que más sirve, no a mí, sino que más sirve a la ciudad. A lo mejor ni lo conozco, pero he oído hablar de él, y lo he oído hablar a él en sus viajes que hacía de publicidad, y de plano me convenció. ¿Qué personaje es el que creen que va a servir más a la ciudad? Por ese hay que votar. Si tú votas por el que te conviene, porque es tu compadre, tu cuate, tu amigo, o porque lo viste una vez y él te conoce, pues eso no es lo importante. Hay que votar por el que sirve a la ciudadanía. Señora, vámonos a votar. Así es, Juanito, vámonos a votar, claro que sí, a cumplir con esta responsabilidad. Bien, pues hay algunas preguntas que nos van a ayudar a pensar en cómo ser mejores y cómo mejorar nuestras actividades diarias. Fíjate, nos podemos preguntar, ¿realmente he alcanzado la meta que me he propuesto para este año? ¿He proporcionado un servicio de la mejor calidad que yo podía ofrecer cuando alguien me pide algo? ¿Estoy haciendo mis servicios con la capacidad que tengo o los estoy haciendo por salir del paso? ¿He sido armonioso entre mi conducta y mi cooperación? ¿He permitido que el hábito de posponer las cosas disminuya mi eficacia? ¿Estoy haciendo las cosas o las estoy posponiendo? ¿He mejorado mi forma de conducirme? Y si es así, ¿en qué aspecto me he mejorado? ¿He sido perseverante en mis planes hasta el final? ¿He tomado decisiones definidas y rápidas en todas las ocasiones? ¿He permitido que por temor no se realice alguna de mis tareas? ¿Me he mostrado excesivamente precavido o al revés, excesivamente despreocupado? ¿Han sido agradables las relaciones con las personas que son mis compañeros de trabajo? ¿Desperdicio mi energía y mi capacidad por falta de concentración? ¿Me he mostrado tolerante con los demás? ¿En qué forma he mejorado mi capacidad de servicio? ¿He mostrado intemperancia en algunas de mis costumbres? ¿He expresado abierta o secretamente mi egoísmo? ¿El modo en que me comporto con mis asociados ha merecido su respeto? ¿Yo los respeto y ellos me respetan? ¿He opinado en base a conjeturas
o doy mis opiniones solamente cuando tengo los elementos y las herramientas en la mano? ¿He seguido el hábito de planear mi tiempo, de planear mis gastos y de planear mis ingresos? ¿Cómo debo organizar mi tiempo y cambiar mis hábitos para ser más eficiente? ¿He sido culpable de hacer alguna conducta en la que mi conciencia no esté de acuerdo? ¿En qué aspectos he prestado mejor servicio que el que me han pagado? Si he sido injusto con alguien, ¿en qué forma? Si yo fuera el comprador de mis servicios, y si no es así, ¿por qué? En este trabajo, mi verdadera vocación, y si no lo es, ¿por qué razón? ¿Y cuál es mi actual posición respecto al éxito? Juanito, fíjate que me están mandando aquí un recadito, una felicitación, que yo quisiera que lo leyeras. Felicidades por su programa. Les mandan un saludo a los profesores. Muchísimas gracias, Juan y Omaira, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchachos, les mandamos un abrazo y una felicitación, porque yo sé que hoy es un día muy especial para ustedes. Pues claro, ¿por qué es especial, señora? Pues nada menos que su aniversario de bodas. Pues muchas gracias porque nos mandaron este recado. Un abrazo y muchos besos y muchas bendiciones. Una de las bendiciones más grandes es comprender, practicar la tolerancia. Hablamos de la tolerancia el otro día. Ajá. Y nosotros tenemos que pensar mucho en la tolerancia. Por ejemplo, señora, ¿tú practicas la tolerancia hablando de Tijuana? ¿Verdad? Ay, ay, ay. Tolerancia es quita lo malo y fíjate lo que es bueno. Lo que encuentras en Tijuana que es bueno, eso es tolerancia. Tijuana es una ciudad que le da recibimiento a todo tipo de personas. Es una ciudad muy generosa, es la ciudad de la esperanza. Fíjate que la gente que viene para acá, todas las gentes que vienen para acá, y algunas vienen de lugares muy lejanos, vienen con una esperanza en su corazón, con un deseo de realizar un proyecto. Así que yo pienso que Tijuana, Juanito, es una ciudad que merece una medalla de oro, porque es una ciudad que le da apoyo y que recibe a todas las personas que nos acercamos. Premio, aplauso y que Dios bendiga a Tijuana, porque es una ciudad generosa. Así es. Bien, pues llegamos al final de nuestro programa, les mandamos un abrazo a todos, que Dios los bendiga, que sea una semana llena de productividad y que el tiempo realmente lo usemos como debe de ser. Y vámonos a votar. Y vámonos a votar. Que tengan una bonita semana, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien.